Después de 5 años de relación, mi prometido me dijo que no estaba seguro de casarse conmigo. Luego bromeó delante de sus amigos. Si fueras más guapa, me casaría contigo. Esta mañana su madre me llamó llorando. Dominic y yo llevamos juntos algo más de 5 años, comprometidos durante los últimos 8 meses. Nos conocimos a través de amigos comunes en una fiesta de inauguración de casa. Simplemente 2 personas congeniando por un odio compartido a las IPA y el amor por los dibujos animados de los 90. Nuestra relación progresó a un ritmo cómodo, saliendo durante 1 año, viviendo juntos después de 2, adoptando a nuestro gato, Beans, a los 3, y comprometiéndonos el verano pasado. La propuesta no fue extravagante, solo una caminata de sábado por la mañana a nuestro mirador favorito, donde él torpemente sacó la caja del anillo de su bolsillo. Dije que sí inmediatamente. Fijamos la fecha para este octubre y hemos estado planeando todo lentamente. Bueno, principalmente yo planeando mientras él asentía. Hace unos 3 meses, Dominic comenzó a hacer comentarios extraños cuando discutíamos los planes de boda. Nada abiertamente negativo, solo vacilante. Cuando le mostré posibles lugares, decía cosas como, «Eso es mucho dinero para un solo día», o «¿Realmente necesitamos invitar a toda esa gente?». Lo atribuía al comportamiento masculino típico o a preocupaciones presupuestarias. Luego vinieron las respuestas tardías a mis mensajes sobre cosas de la boda. Le enviaba opciones de catering y él respondía horas después con un simple «está bien» o «lo que quieras». Cuando le pregunté si todo estaba bien, él decía que simplemente estaba ocupado en el trabajo. Su empresa de construcción había asumido algunos proyectos grandes, así que tenía sentido. El mes pasado comenzó a salir más con su amigo del trabajo, Paul. Iban a tomar cervezas después del trabajo o veían partidos en casa de Paul. De nuevo, nada inusual, solo más frecuente que antes. Cuando volvía a casa, parecía distante, revisando su teléfono con más frecuencia y siendo menos cariñoso. Intenté hablar con mi mejor amiga Lena al respecto. Ella sugirió nervios previos a la boda y nos recomendó tener una noche de cita para reconectarnos. Así que el viernes pasado hice reservaciones en este nuevo lugar italiano en el centro. Me puse un vestido bonito, no demasiado elegante, solo algo que no había usado en un tiempo. E incluso compré la cerveza favorita de Dominic para tenerla esperando en el refrigerador. La noche de la cita fue un desastre. Parecía distraído durante toda la cena, apenas participando en la conversación. Cuando mencioné finalizar nuestros planes de luna de miel, soltó la bomba. No estaba seguro de estar listo para todo esto. No solo la luna de miel, sino la boda, el matrimonio, todo. Estaba atónita. 5 años juntos, 8 meses comprometidos y ahora no estaba seguro. Cuando lo presioné, mencionó conversaciones con Paul sobre cómo el matrimonio cambia las cosas y se refirió al complicado divorcio del hermano de Paul. La discusión escaló rápidamente, conmigo tratando de no armar un escándalo en el restaurante mientras sentía que mi mundo se desmoronaba. Apenas tocamos nuestros platos principales. El viaje a casa fue silencioso, denso de tensión. En nuestro apartamento, él eludió más la conversación, diciendo que necesitaba tiempo para pensar antes de dormir en el sofá. La mañana siguiente fue dolorosamente incómoda. Nos movíamos el uno alrededor del otro como extraños compartiendo un Airbnb. Mencionó que se reuniría con Paul y algunos amigos del trabajo para almorzar y ver el partido en el Rusty Nail, el bar deportivo del centro. Estaba demasiado agotada emocionalmente para discutir. Unas horas más tarde, Lena llamó y me convenció de salir del apartamento. Fuimos a tomar café y le conté todo. Lena escuchó pacientemente, sugiriendo que tal vez Dominic solo estaba experimentando la ansiedad normal previa a la boda. Después del café, deambulamos por Target sin rumbo fijo, mi actividad habitual para aliviar el estrés. Compré algunos cojines innecesarios y champú nuevo, porque la terapia de compras sigue siendo terapia, ¿verdad? A primera hora de la noche me sentí más tranquila y decidí ir a casa. Estaba entrando en nuestro complejo de apartamentos cuando recibí un mensaje de texto de Kyler, uno de los compañeros de trabajo de Dominic que había conocido en la fiesta de Navidad de la empresa. El mensaje preguntaba si estaba bien, mencionando que las cosas se pusieron raras en el Rusty Nail. Llamé a Kyler en lugar de responder con un mensaje de texto. Sonaba incómodo, inicialmente reacio a compartir detalles. Con algo de insistencia, finalmente reveló lo que había sucedido. Los chicos habían estado metiendo presión a Dominic sobre la planificación de la boda, y cuando Paul preguntó si estaba listo para estar con una sola mujer para siempre, Dominic expresó dudas sobre el momento de la boda. Cuando Paul preguntó qué lo estaba deteniendo, Dominic, que aparentemente estaba borracho, dijo algo como: «Si fueras más guapa, estaría más emocionado de casarme contigo». Luego se rió como si fuera una broma.
Kyler me dijo que él y otros chicos le recriminaron el comentario a Dominic, pero Dominic simplemente se puso a la defensiva y dijo que no sabían tomar una broma. Me senté en mi coche llorando durante 20 minutos después de esa llamada. El hombre al que había amado durante 5 años, quien pensé que me amaba, había bromeado públicamente sobre mi apariencia como la razón por la que dudaba en casarse conmigo. Cuando finalmente entré, Dominic estaba desmayado en el sofá. Todavía con la ropa de antes, el apartamento olía a cerveza rancia. Llevé a Vince a la habitación conmigo y cerré la puerta con llave. El domingo por la mañana me desperté con el olor a café y tocino, el desayuno de disculpa estándar de Dominic. Parecía con resaca y avergonzado, claramente esperando que la comida arreglara las cosas. Cuando lo confronté sobre lo que Kyler me había contado, su rostro decayó. Inmediatamente trató de restarle importancia, alegando que estaba borracho y siendo estúpido. Según él, los chicos lo estaban fastidiando por estar atado, y él había dicho algo tonto para callarlos. Su defensa de "los chicos son chicos" solo empeoró las cosas. Discutimos sobre cómo pudo humillarme delante de sus amigos, con él insistiendo en que esa no era su intención. Trató de explicar que estaba estresado por los costos y la presión de la boda, pero no pude superar el hecho de que había usado mi apariencia como el remate de una broma cruel. No podía quedarme en el apartamento con él. Cogí mi bolso y me dirigí a casa de Elliot. Mi hermano siempre ha sido mi refugio seguro en los momentos difíciles. Cuando le conté lo que había pasado, estaba furioso, listo para confrontar a Dominic directamente. Logré calmarlo, explicándole que solo necesitaba espacio y un lugar donde quedarme mientras resolvía las cosas. Durante todo el domingo, Dominic siguió enviando mensajes de disculpa y súplicas para que volviera a casa y habláramos. Le respondí solo una vez, diciendo que necesitaba tiempo. Llamé al trabajo el lunes, fingiendo estar enferma, incapaz de contestar teléfonos en la consulta dental, mientras pretendía que todo estaba bien. Alrededor de las 9 de la mañana del lunes, recibí una llamada de Valerie, la madre de Dominic. Siempre nos hemos llevado bien. Ella ha apoyado más nuestra relación que mi propia madre, que vive en Florida con su tercer marido. Sonaba molesta, diciendo que Dominic la había llamado la noche anterior y que había algo importante que yo necesitaba saber. Me preguntó si podíamos reunirnos en algún lugar para hablar. Y ahí es donde estoy ahora, sentada en mi coche fuera de la cafetería donde debo encontrarme con Valerie en 15 minutos, preguntándome qué más podría haber que saber y si mi relación de 5 años ha terminado por completo. Nunca pensé que escribiría esta publicación. Sigo mirando mi anillo de compromiso, preguntándome si debería haberlo visto venir. ¿Estaba ciega o las cosas realmente cambiaron tan repentinamente? ¿Debería escuchar a Valerie? ¿Qué podría decirme que haría que todo esto estuviera bien? Primera actualización. Primero, gracias a todos por el abrumador apoyo en mi publicación original. No esperaba miles de comentarios. Traté de leer tantos como pude entre sesiones de llanto y atracones de las galletas Oreo de emergencia de la despensa de mi hermano. Para los que preguntan, sí, me reuní con Valerie, la madre de Dominic, y lo contaré al final de esta actualización. Han pasado muchas cosas en los últimos 2 días y todavía estoy procesando todo. Después de publicar el lunes, volví a llamar para decir que estaba enferma en el trabajo. Mi jefe fue comprensivo. Solo he usado 2 días de baja en el último año y aparentemente sonaba como la muerte por teléfono. Pasé la mayor parte de la mañana en la habitación de invitados de Elliot, que también era un armario de almacenamiento, revisando sus comentarios y tratando de ordenar mis pensamientos. Alrededor del mediodía, Lena vino en su hora de almuerzo con sándwiches de la charcutería cerca del hospital donde trabaja. No había comido mucho desde el domingo, así que aunque no tenía hambre, me obligué a dar algunos bocados. Lena me recordó suavemente que no podía evitar a Dominic para siempre. Vivíamos juntos, teníamos cuentas conjuntas y eventualmente necesitaríamos hablar. Tenía razón, obviamente. No podía esconderme en casa de mi hermano indefinidamente, especialmente porque la novia de Elliot venía a cenar esa noche. Lo último que quería era hacer una triste tercera rueda en su Taco Tuesday. Después de que Lena se fue, me di una ducha, le pedí prestada una de las sudaderas con capucha a Elliot, no juzguen, era reconfortante, y regresé a mi apartamento. Todo el camino hacia allá ensayé lo que quería decir. No iba a gritar, no iba a llorar, iba a estar tranquila y madura y obtener respuestas. Cuando estacioné en nuestro lugar, noté que el camión de Dominic estaba allí. Debería haber estado en el trabajo. Mi estómago se encogió mientras subía las escaleras a nuestro apartamento del segundo piso. Abrí la puerta y lo encontré en el sofá en chándal, con aspecto de no haber dormido. Rodeado de carpetas de planificación de bodas que yo había preparado durante los últimos 8 meses, Vince estaba acurrucado a su lado, el pequeño traidor. Pareció sorprendido y aliviado de verme.
Cuando le pregunté por qué no estaba en el trabajo, mencionó que se había tomado un tiempo personal. Aparentemente había estado revisando todos los planes de la boda, tratando de averiguar cómo había metido la pata tan gravemente. Me quedé de pie junto a la puerta, no preparada para sentarme a su lado, y le dije que mirar los planes de la boda no iba a arreglar lo que había dicho. Lo que siguió fue una conversación larga y difícil. Se disculpó de nuevo por el comentario del bar, llamándolo inexcusable y afirmando que ni siquiera lo creía. Cuando le pregunté por qué diría algo que no creía, explicó que estaba tratando de parecer cool delante de sus amigos, una respuesta que solo me enfureció más. Le mencioné sus comentarios en la cena antes del incidente del bar, recordándole que había expresado dudas sobre nuestra boda incluso sobrio. Admitió sentirse estresado por varias cosas: un proyecto de trabajo atrasado, las constantes historias de terror sobre el matrimonio de Paul y la ansiedad por nuestro presupuesto de boda. Pero en lugar de hablarme de estas preocupaciones, lo había guardado todo hasta que explotó de la peor manera posible. A medida que nuestra conversación avanzaba, reveló algo nuevo: el miedo a convertirse en su padre. Dominic rara vez hablaba de su padre, quien se fue cuando él tenía 12 años después de tener una aventura con una compañera de trabajo y mudarse a Arizona para empezar una nueva familia. Aunque Dominic siempre había insistido en que no le afectaba mucho, ahora confesó que le preocupaba tener alguna predisposición genética a engañar o abandonar a su familia. Le señalé que no era su padre y que la genética no determina las decisiones en las relaciones. Su respuesta fue reveladora. Se preguntó si realmente podría prometer para siempre, cuando el para siempre parecía tan imposible basándose en lo que había presenciado al crecer. Cuando le pregunté si había hablado de estos miedos con alguien más, dudó antes de admitir que a veces había estado hablando con Kyler. Aparentemente, se habían vuelto más cercanos desde que Kyler se unió a la empresa, y Kyler también había pasado por algunos problemas de relación. Conecté esto con por qué Kyler me había llamado sobre el incidente del bar. Él ya conocía las dudas de Dominic. La conversación tomó otro giro difícil cuando le pregunté exactamente qué sentía Dominic. Su respuesta fue dolorosamente honesta: asustado, abrumado e inseguro sobre el matrimonio a pesar de amarme. Explicó que no dejaba de pensar en cómo sus padres parecían felices hasta que de repente dejaron de serlo, y temía crear la misma situación con nosotros. Le pregunté por qué no había compartido estos sentimientos antes. Afirmó que tenía miedo de que pensara que no me amaba lo suficiente. La ironía no se me escapó. Al ocultar sus miedos, había creado exactamente la situación que intentaba evitar. Cuando le pregunté si su broma sobre mi apariencia provenía de un lugar real de falta de atracción, insistió en que siempre me había encontrado atractiva. Se refirió a nuestro primer encuentro en la fiesta de inauguración de la casa, mencionando detalles específicos sobre mi suéter verde y sus terribles habilidades para el beer pong. Según él, el comentario provino de la inseguridad y de un intento equivocado de parecer tener el control frente a sus amigos, en lugar de parecer atrapado. Mientras seguíamos hablando, le hice una pregunta crucial. Sus dudas eran sobre el matrimonio en general o sobre casarse conmigo específicamente. Su vacilación antes de responder me lo dijo todo. Finalmente admitió que si bien sus miedos eran principalmente sobre el matrimonio y el compromiso, una parte de él se preguntaba si éramos el uno para el otro a largo plazo. Esto dolió más que el comentario sobre mi apariencia. 5 años juntos y todavía se preguntaba si éramos el uno para el otro. Cuando le pedí detalles, mencionó cómo ambos habíamos cambiado desde nuestros 20 y tantos años, mi mayor necesidad de planificación frente a mi antigua espontaneidad, sus sueños abandonados de iniciar su propio negocio. Aunque señalé que el crecimiento y el cambio son normales en las relaciones, él cuestionó si habíamos crecido juntos o separados. A estas alturas, me sentía emocionalmente agotada. Le dije que necesitaba tiempo para procesar todo: su humillación pública, sus dudas ocultas y ahora su incertidumbre sobre nuestra compatibilidad. Me suplicó que lo resolviéramos juntos, ofreciendo probar terapia o consejería de pareja, pero me mantuve firme en que necesitaba espacio. Cuando estaba a punto de empacar más ropa, mencionó que mi teléfono había estado sonando. Revisé y vi 3 llamadas perdidas de Valerie. Con todo lo que estaba pasando, había olvidado por completo nuestra reunión de café programada. Cuando se lo mencioné a Dominic, su expresión cambió de confusión a preocupación. Me preguntó de qué quería hablar su madre, y le expliqué que ella había llamado llorando la mañana anterior, diciendo que necesitaba discutir algo importante después de su llamada del domingo por la noche. Su reacción fue reveladora. Se le fue el color de la cara y no me miró a los ojos. Cuando le pregunté qué le había dicho, mencionó vagamente su pelea y sus dudas, pero su evasividad me hizo sospechar.
Cuando lo presioné más, dijo que no le correspondía a él explicar y sugirió que yo debería escuchar lo que fuera directamente de su madre. Me aparté para volver a llamar a Valerie. Ella contestó inmediatamente, preocupada al ver que no había aparecido a nuestra reunión. Le expliqué que estaba en el apartamento hablando con Dominic. Mencionó que tenía algo importante que contarme y sugirió que nos reuniéramos de inmediato. Su voz sonaba tensa cuando mencioné que estaba con Dominic, lo que aumentó aún más mi sospecha de que había algo significativo que no sabía. Después de acordar reunirme con Valerie en 30 minutos, confronté a Dominic de nuevo, preguntándole qué sabía su madre que yo no. Finalmente levantó la vista, su expresión una mezcla de culpa y resignación. Dijo que había algo que él mismo debería haberme dicho y sugirió que hablara con su madre, ofreciéndome irse cuando yo regresara, si eso era lo que quería. Rápidamente empaqué suficiente ropa para una semana, junto con artículos de aseo personal y mi laptop. En la puerta, Dominic dijo que me amaba, pero yo respondí que a veces el amor no es suficiente. De camino a encontrarme con Valerie, Karina, la hermana de Dominic, llamó. Claramente estaba preocupada, preguntando qué estaba pasando entre Dominic y yo. Mencionó haber escuchado a Paul sobre el incidente del bar y notó que Dominic no respondía a sus mensajes, mientras nuestra madre parecía molesta. Cuando le expliqué que me dirigían a encontrarme con Valerie, Karina pareció sorprendida y preguntó si la reunión era sobre María. El nombre me golpeó como un camión. ¿Qué pasa con María?, pregunté. La reacción de sorpresa de Karina y su rápido retroceso me dijeron que había revelado algo importante por accidente. Se disculpó y me instó a escuchar a Valerie, negándose a explicar más a pesar de mi insistencia. Cuando entré en el estacionamiento de la cafetería, vi a Valerie ya esperando en una mesa junto a la ventana. Tenía los ojos enrojecidos e hinchados. Cualquier cosa que estuviera a punto de decirme, tenía la sensación de que iba a cambiarlo todo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto mientras caminaba hacia su mesa. Era de Dominic. Lo que sea que te diga mi madre, por favor, recuerda que te amo. Solo me asusté y cometí errores terribles. Entenderé si no puedes perdonarme. Guardé mi teléfono, respiré hondo y me senté frente a Valerie. Segunda actualización. Gracias a todos por el apoyo en mis publicaciones anteriores. Leer sus comentarios ha sido reconfortante y abrumador. No he podido responder a muchos, pero por favor, sepan que los he leído y aprecio los consejos. Estoy escribiendo esto desde una nueva ubicación, el apartamento de Lena. Después de reunirme con Valerie ayer, no pude volver a casa de Elliot ni a nuestro apartamento. Lena tiene un sofá-cama que es ligeramente más cómodo que el futón del trastero de Elliot. Además, su gata Pepper no me juzga por llorar en mi cereal a las 2 de la madrugada. Así que la reunión con Valerie, ¿por dónde empiezo? La cafetería estaba concurrida para un martes por la tarde. Alguna universidad local acababa de terminar las clases y los estudiantes con ordenadores portátiles ocupaban la mayoría de las mesas. Valerie había logrado hacerse con un reservado en una esquina, de esos con respaldos altos que crean al menos la ilusión de privacidad. Se veía diferente a la última vez que la había visto en nuestra cena familiar mensual hace 3 semanas. Su bob usualmente perfecto estaba ligeramente despeinado y no llevaba maquillaje. En los 5 años que la conozco, nunca había visto a Valerie sin al menos rímel y lápiz labial. No es vanidosa, es simplemente su rutina, como algunas personas no pueden empezar el día sin café. Cuando llegué, se puso de pie para abrazarme. Olía a esas toallitas de secadora de lavanda que siempre usa. Pedí un café solo, aunque lo que realmente quería era una de esas cosas azucaradas de caramelo con extra de nata montada. De alguna manera, me pareció mal pedir algo frívolo para esta conversación. Después de una incómoda charla, Valerie fue al grano. Dominic la había llamado el domingo por la noche en un completo colapso emocional. Si bien ella reconoció que sus miedos sobre el compromiso y el de convertirse en su padre eran reales, había algo mucho más inmediato que causaba su comportamiento. María. Casi me atraganto con el café. María, la nueva coordinadora de proyectos en la empresa de Dominic, la mujer que había mencionado un par de veces de pasada, como Valerie explicó, mientras rompía nerviosamente una servilleta en pequeños pedazos, Dominic había desarrollado sentimientos por María en los últimos meses. No había sucedido nada físico, al menos según lo que Dominic le contó a su madre, pero había una conexión emocional que lo había llevado a cuestionar todo sobre nuestra relación. Me senté allí tratando de procesar esta información, sintiendo que la cafetería se inclinaba de lado. Mientras Valerie seguía hablando, yo estaba conectando mentalmente los puntos, construyendo una línea de tiempo. María había comenzado en la empresa de Dominic alrededor de Año Nuevo. La conocí brevemente en la fiesta navideña de la empresa en marzo.
Para entonces, Dominic ya actuaba diferente, más distante, revisando su teléfono constantemente, pasando más tiempo con amigos del trabajo. Lo que yo había atribuido al estrés de su gran proyecto ahora parecía algo completamente distinto. Cuando le pregunté a Valerie por qué me estaba contando esto en lugar de proteger a su hijo, sus ojos se llenaron de lágrimas. El paralelo con la ruptura de su propio matrimonio se hizo evidente a medida que compartía más detalles. Antes de que el padre de Dominic se fuera a Arizona con su compañera de trabajo, hubo meses de distancia, comentarios hirientes y discusiones fabricadas, todo diseñado para crear distancia en lugar de admitir la verdad. Ella no quería ver la historia repetirse, conmigo en la oscuridad mientras Dominic tomaba la salida cobarde. El comentario en el bar de repente tenía más sentido. No solo estupidez por embriaguez, sino un intento subconsciente de sabotear nuestra relación para no tener que tomar la difícil decisión él mismo. Hablamos durante más de una hora. Valerie compartió más sobre su propia experiencia, cómo había intentado salvar su matrimonio incluso después de enterarse de la aventura, cómo se había culpado a sí misma por no ser suficiente. Antes de despedirnos en el estacionamiento, dijo algo que ha estado resonando en mi cabeza desde entonces. La lección más difícil que aprendí fue que no puedes hacer que alguien te elija. O lo hacen o no lo hacen. Y cualquier cosa intermedia solo retrasa lo inevitable. Me senté en mi coche mucho tiempo después, mirando mi teléfono. Tenía 3 mensajes nuevos de Dominic, todos variaciones de «lo siento» y «te quiero», pero ni una sola mención de María, todavía ocultando toda la verdad. En lugar de responderle, llamé a Lena y le pregunté si podía quedarme en su casa. Ella no dudó ni hizo preguntas, solo dijo que ya estaba preparando el sofá-cama y se ofreció a traer la cena de camino a casa. Esa es la clase de amiga que todo el mundo merece durante una crisis. Finalmente le respondí a Dominic: «Sé lo de María. No me contactes de nuevo hasta que estés listo para decirme la verdad completa. Recogeré más de mis cosas mañana mientras estás en el trabajo». Luego bloqueé su número. No permanentemente, solo por la noche. Necesitaba espacio para pensar sin sus explicaciones o justificaciones. De camino a casa de Lena, llamó Karina. La conversación confirmó lo que Valerie me había dicho y añadió otra capa. Ella había escuchado a Dominic y Paul discutir la situación el jueves pasado. Había confrontado a su hermano y le había hecho prometer que sería honesto conmigo después del fin de semana. Claramente, él no había cumplido esa promesa. Lo que más me sorprendió fue el apoyo inquebrantable de Karina. A pesar de ser la hermana de Dominic, dejó claro que estaba de mi lado en esta situación. El alivio que sentí fue enorme. Me había preocupado perder no solo a Dominic, sino a toda su familia, que se había convertido en mi familia a lo largo de los años. El apartamento de Lena era exactamente lo que necesitaba esa noche. Un espacio neutral donde podía simplemente existir sin explicarme. Comimos comida tailandesa en el suelo de su sala de estar. Su mesa de café estaba cubierta con papeles de su clase en línea, mientras veíamos un concurso de repostería que ninguna de las dos seguía realmente. La normalidad mundana de aquello fue como un salvavidas en medio de mi tormenta emocional. Después de que Lena se fue a la cama, me quedé despierta, revisando fotos en mi teléfono. 5 años de recuerdos con Dominic. Vacaciones, festivos, selfies aleatorias en días ordinarios. Nuestras fotos de compromiso nos mostraban sonriendo como si hubiéramos ganado la lotería. Estaba haciendo planes mentales para el día siguiente. Ir al apartamento mientras Dominic estaba en el trabajo, empacar más cosas, quizás hablar con el propietario sobre romper nuestro contrato de alquiler, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Margot, soy María. Sé que bloqueaste a Dominic. ¿Podemos vernos mañana? Hay más en la historia que deberías saber. Solo nosotras dos». Miré el mensaje durante mucho tiempo, con el corazón latiéndome. ¿Qué más podría haber y por qué querría esta mujer decírmelo directamente? Después de lo que pareció una hora, pero probablemente fueron solo minutos, escribí una respuesta. ¿Dónde y cuándo? Tercera actualización. Primero, gracias a todos por el abrumador apoyo en mis publicaciones anteriores. He estado leyendo sus comentarios durante las noches de insomnio y me han ayudado más de lo que imaginan. Para aquellos que preguntan cómo estoy sobreviviendo. Algunos momentos son más fáciles que otros. La reunión con María ocurrió, y no fue nada como esperaba. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca del parque. Territorio neutral, supongo. Cuando llegué, ella ya estaba allí, revisando nerviosamente su teléfono. Se veía diferente de lo que recordaba de la fiesta de la empresa. Menos arreglada, más humana de alguna manera. Tenía el pelo recogido en un moño desordenado y usaba un maquillaje mínimo. Lo que me sorprendió de inmediato fue lo incómoda que parecía. Si hubiera estado teniendo una aventura emocional secreta con mi prometido, ¿no debería haber estado más segura de sí misma?
En cambio, no dejaba de jugar con su taza de café, evitando el contacto visual. La conversación reveló dos grandes bombas. Primero, María no tenía idea de que Dominic había desarrollado sentimientos por ella hasta que Paul lo mencionó casualmente la semana pasada. Según ella y Dominic habían trabajado estrechamente en un proyecto, ocasionalmente enviándose mensajes de texto sobre el trabajo fuera de horario, pero nada que cruzara ninguna línea desde su perspectiva. Ella nunca había coqueteado con él ni había fomentado nada más allá de la amistad. Me mostró su historial de mensajes de texto, en su mayoría cosas de trabajo, memes ocasionales, nada romántico o inapropiado. Incluso tenía un novio de 3 años que a veces se unía a su grupo para las horas felices. La segunda revelación fue sobre Paul. Aparentemente, él había estado deliberadamente sembrando la discordia. María lo había escuchado en el trabajo, animando a Dominic a explorar sus opciones antes de sentar cabeza, mencionándola específicamente como alguien que entiende a Dominic mejor que yo. Ella explicó que Paul había estado diciéndole a todos en el trabajo que Dominic estaba dudando sobre la boda, haciendo bromas sobre que estaba atrapado y perdiéndose su libertad. Al final de nuestra reunión, me sentí extrañamente tranquila. María no era la villana que había imaginado, era solo una espectadora atrapada en la manipulación de Paul y la debilidad de Dominic. Antes de despedirnos, dijo algo que se me quedó grabado. Pareces alguien que conoce su valía, no dejes que nadie te haga dudar de ella. Salí de esa reunión con una nueva perspectiva y un plan. Esto ya no era solo sobre Dominic y yo, se trataba de la influencia tóxica de Paul, la historia familiar de Dominic y dónde encajaba yo en todo ello. Le envié un mensaje a Karina después, preguntándole si me ayudaría a organizar una reunión familiar en su apartamento, un territorio neutral ya que aún no estaba lista para estar a solas con Dominic. Ella aceptó inmediatamente. Eso me lleva a la cena de ayer. Karina había arreglado todo en su pequeño pero acogedor apartamento. Había pedido comida de ese lugar italiano cerca de su edificio. Nada elegante, solo pasta y ensalada. Valerie llegó primero, luego Paul. Karina había insistido en que él asistiera, y finalmente Dominic, que parecía no haber dormido en días. Los primeros 20 minutos fueron insoportables. Todos nos sentamos alrededor de la mesa del comedor de Karina, empujando pasta en nuestros platos, teniendo una extraña y pequeña charla sobre el clima y la nueva mesa de centro de Karina. El elefante en la habitación prácticamente nos robaba la comida de los platos, pero nadie quería ser el primero en reconocerlo. Finalmente, Valerie rompió el silencio al afirmar, sin rodeos, que no estábamos allí para una reunión social, sino para abordar lo que había estado sucediendo y encontrar un camino a seguir. Eso abrió las compuertas. Compartí lo que había aprendido de María, observando cuidadosamente el rostro de Paul mientras hablaba. La forma en que su expresión cambió de confusión a defensiva me lo dijo todo. Intentó interrumpir, alegando que solo estaba cuidando a su amigo, pero Karina lo detuvo de inmediato. Dominic se sentó en silencio en su mayoría, mirando su pasta apenas tocada. Cuando se le preguntó directamente, admitió que María solo había sido amigable, pero que él lo había convertido en otra cosa porque tenía miedo de convertirse en su padre. Valerie se estremeció visiblemente ante ese comentario. Cuando mencioné la broma en el bar, Dominic se vio genuinamente avergonzado. Admitió que no tenía nada que ver con María, era solo él siendo un cobarde. Paul le estaba dando problemas por estar dominado, y en lugar de defender nuestra relación, había dicho algo horrible para parecer genial. Según Dominic, nunca se trató de mi apariencia. Paul intentó descartarlo todo como simple charla de hombres, pero Karina les recordó a todos que Dominic y yo íbamos a casarnos en 3 meses. Esa simple declaración, el recordatorio de nuestra fecha de boda que se acercaba rápidamente, me golpeó como un impacto físico. Las invitaciones ya se habían enviado. Los depósitos se habían pagado. Mi vestido estaba colgado en el armario de invitados de Lena, esperando los últimos ajustes. Fue entonces cuando dije en voz baja que no creía que la boda se fuera a celebrar. La habitación se quedó en silencio. Dominic comenzó a protestar, pero lo interrumpí. Le expliqué cómo había pasado la última semana tratando de entender cómo llegamos a esto. Lo que me di cuenta fue que esto no era solo sobre María o esa broma, o incluso la influencia tóxica de Paul. Esto era sobre Dominic no siendo honesto, ni conmigo ni consigo mismo. Les conté cómo había ignorado las señales durante meses. Dominic cada vez estaba más distante. Su falta de interés en la boda, el tiempo con Paul, la frialdad emocional. Yo buscaba excusas, pero merecía a alguien seguro de mí, no alguien que necesitara una intervención para aclarar sus sentimientos. Paul lanzó un comentario sarcástico y Valerie y Karina lo callaron al unísono. Dominic aseguró amarme. Solo temía arruinarlo. Yo respondí que ya lo había hecho. La charla se extendió horas.
con lágrimas, reproches y viejas heridas. Pasada la medianoche, aceptamos lo inevitable. La boda se cancelaba y nuestra relación de 5 años terminaba. No fue una pelea dramática, sino la constatación de que la confianza estaba rota, imposible de reparar antes de octubre, menos aún con María aún en su empresa. Karina me llevó con Lena, asegurándome que seguía siendo parte de su familia. En el sofá-cama, en silencio, asumí mi nueva realidad. 5 años, ida, boda, cancelada, futuro, incierto. En lugar de llorar, hice una lista en el móvil. Llamar al lugar, perder el depósito, devolver el anillo, avisar a invitados, mudanza, redes sociales. A las 2, Lena salió y me abrazó en silencio hasta el amanecer. Hoy desperté con un mensaje de Dominic. Quería vernos para hablar del contrato, cuentas y muebles. Adulto, definitivo. También Elliot escribió, ofreciéndose a ayudarme a empacar. Mi hermano fue práctico. Mi madre, que se enteró por el boca a boca, preguntó si debía cancelar su vuelo. El anillo pesa en mi dedo, un diamante sencillo en oro blanco. Dominic lo eligió porque era clásico, como nuestra relación. Ironía pura. Llamé al lugar. Depósito no reembolsable. $8,000 perdidos, ahorrados con sacrificios. Karina sugirió transferirlo a otro evento. Valerie se ofreció a avisar a la familia. Pequeñas amabilidades. Paul envió un mensaje vacío sobre que todo pasa por algo. Lo borré. María expresó su pesar y aseguró que nada ocurrió entre ellos. Le creo, parece daño colateral de los miedos de Dominic y la manipulación de Paul. Lo más difícil son los recordatorios, la carpeta de planificación, la lista de Spotify, la carpeta de la luna de miel. Lena recomendó un día libre, pero fui a trabajar. La rutina es mejor que hundirme en casa. Mis compañeros han sido normales o disimulan bien. Mañana veré a Dominic en una cafetería para intercambiar llaves y hablar del apartamento. Se mudará con su primo, ya que el contrato está a mi nombre. Otro trámite en el desmantelamiento de nuestra vida. El mes pasado elegíamos canciones y pasteles. Ahora dividimos electrodomésticos y la PlayStation. Recuerdo lo que dijo Valerie. Los finales rara vez son limpios. Suelen ser desordenados y tristes. Ella lo sabe. Reconstruyó su vida tras el abandono del padre de Dominic y halló felicidad de nuevo. Quizá haya esperanza en eso. Por ahora voy día a día. Mañana, el apartamento. La próxima semana, buscar mi propio lugar. Más allá, el futuro es borroso, pero existe. Karina me invitó a un café y mencionó que Kenzo, un viejo amigo de su familia, ofreció su cabaña si necesito escapar. Aprecio el apoyo de la familia de Dominic, aunque no sé si aceptarlo. Una parte de mí quiere paz, otra, quedarse cerca de mi red de apoyo. Lena con su compasión, Elliot con su energía protectora, Valerie y Karina con su lealtad complicada. Lo que sé. Ya no revisaré la app de cuenta regresiva, ni guardaré ideas de decoración, ni practicaré la firma con su apellido. Ese futuro se fue, y aunque no sé qué viene después, empiezo a creer que habrá algo. Última actualización. Ahora escribo desde mi nuevo apartamento. Han pasado 3 meses desde la cena familiar que puso fin a mi compromiso. 3 meses reconstruyendo mi vida de formas inesperadas. Algunos de ustedes han pedido una actualización. Dominic se mudó una semana después de la ruptura. Elliot y Lena me ayudaron a empacar sus cosas mientras él trabajaba. Separar 5 años de vida fue surrealista. La cafetera de su cumpleaños, la manta de nuestro viaje, las fotos enmarcadas, el apartamento vacío parecía un decorado más que un hogar. Aguanté 2 semanas hasta que el administrador aceptó romper el contrato con un mes extra de pago. Encontrar un nuevo lugar fue difícil. El mercado está brutal y mi presupuesto ajustado. Terminé en un piso pequeño al otro lado de la ciudad, con balcón donde cultivo hierbas baratas. La albahaca muere, la menta prospera, lo tomo como símbolo. Financieramente, el cambio fue duro. Todos los gastos recayeron en mí. Seguro, streaming, comida, todo pesa más cocinando para uno. Uso cupones, marcas de tienda y registro gastos en una hoja de cálculo, cosas de la adultez que no esperaba a los 29. Los proveedores de la boda fueron comprensivos. El lugar se quedó con el depósito, pero envió una nota amable. La floristería devolvió la mitad. El DJ me recomendó terapia. El anillo de compromiso sigue en su caja. Dominic dijo que lo guardara o vendiera. A veces lo olvido, a veces lo miro, y me sorprende cómo algo tan pequeño representó tanto. Las redes sociales fueron su propio infierno. Esperé 2 semanas antes de cambiar mi estado, temiendo preguntas. Lo hice a las 2 a.m. y llegaron notificaciones igual. Amigos con ¿qué pasó?, parientes rezando, excompañeros curiosos. Publiqué una vaga nota pidiendo privacidad y luego una foto de mis nuevas llaves con la leyenda Nuevos Comienzos. Menos me gusta que el compromiso, pero más genuino.
Con Dominic solo hemos hablado de lo práctico: correo perdido, cuentas de la nube, una freidora para su hermana. Conversaciones cordiales pero tensas. Según Karina, su amistad con Paul se resintió y la situación con María se volvió incómoda. Ella pidió traslado y ahora es fría con él. La gran sorpresa fue cuando Dominic me escribió para vernos. No nos veíamos desde el intercambio de llaves. Nos reunimos en una cafetería neutral. Se veía más delgado, con ojeras y una camisa desconocida. Tras minutos incómodos sobre clima y trabajo, sacó un diario. «He estado viendo a alguien, un terapeuta», aclaró. El cuaderno era parte de sus reflexiones diarias para cambiar patrones. Había estado examinando su relación con su padre, su amistad con Paul y la forma en que me trató. No pidió perdón ni reconciliación, solo quería que supiera que estaba trabajando en sí mismo. Debía haber hecho esto hace años, admitió. Fue el momento de mayor autoconciencia que le vi, y deseé que la terapia lo ayudara. No por mí, sino porque cargar con tanto trauma parecía agotador. Antes de despedirnos mencionó que había oído que seguía cercana a su madre y hermana. «Me alegro», dijo, «necesitan buenas personas en sus vidas». Esa ha sido una parte extraña de la ruptura, mantener lazos con su familia mientras me alejaba de él. Valerie me escribe cada semana con memes o noticias de su jardín. Karina y yo desayunamos cada 2 domingos, cuidando de no ponerme en situaciones incómodas ni hablar demasiado de Dominic. En lo personal, me gustaría decir que encontré un gran despertar, pero la realidad es más gris. Algunos días me siento liberada, agradecida de no casarme con alguien que podía lastimarme. Otros, cuando el calentador falla o no alcanzo algo en el estante, extraño las comodidades prácticas de la pareja. También he comenzado terapia, no solo por la ruptura, sino porque me hizo ver cuánto cedí en esa relación, cuántas señales ignoré, cuánto de mí misma dejé de lado. Mi terapeuta sugirió recuperar partes perdidas. Retomé las caminatas de los sábados, que había abandonado porque a Dominic no le gustaban las madrugadas. Salir con alguien parece lejano, aunque colegas ofrecen presentarme a alguien. No estoy lista. Ahora mismo aprendo a estar cómoda conmigo misma. Lo más inesperado vino de cancelar nuestra luna de miel. Era un viaje de 10 días a la costa, no reembolsable. Durante semanas ignoré el recordatorio, hasta que Elena sugirió: «Hazlo sola». Al principio me aterraba, pero la idea empezó a atraerme. Despertar cuando quisiera, leer un libro entero, explorar sin compromisos. Así que la próxima semana voy a esa cabaña de luna de miel, sola. Llevo 3 libros, podcasts y un traje de baño elegido solo por comodidad. Mi mamá cree que estoy loca, Elliot quiso acompañarme, Karina sugirió una app de citas. Tal vez, pero probablemente no. No sé qué encontraré en esta luna de miel sin luna de miel. Claridad, preguntas o quemaduras solares. El otro día sonó nuestra canción en la tienda. Hace 3 meses habría huido llorando, ahora solo sentí un leve pinchazo. Progreso, no perfección. Aún tengo fallos. La ducha cambia de temperatura. Maté otra albahaca y a veces cojo el móvil para escribirle a Dominic antes de recordar que ya no lo hacemos.